en el país. No todo, absolutamente no todo es la gasolina. Hoy fue un día particularmente complejo en el mercado cambiario. Por primera vez desde el 16 de febrero del año pasado, la Comisión de Cambios, integrada por la Secretaría de Banco de México, por la Secretaría de Hacienda y Banco de México, intervinieron en el mercado cambiario. Lograron que el tipo de cambio disminuyera hasta 21.24. Y ojo, ellos no están para defender ningún nivel de tipo de cambio, sino para que haya liquidez. Quiere decir que por primera vez en prácticamente un año, hoy se sintió que los movimientos del tipo de cambio se estaban dando sin suficiente liquidez. Poco tiempo después, Donald Trump tuiteó que va a castigar, que le va a poner un impuesto especial a Toyota si sigue haciendo los automóviles Corolla en México. Eso llevó al tipo de cambio a 21.44. No, aquí no se trata de salvavidas ni de cosas así. Son movimientos del mercado que ya se dieron con liquidez. Al final del día terminó en 21.44. Hay que destacar que Toyota dijo que ellos, como lo han hecho los últimos 60 años, van a seguir construyendo sus vehículos. ¿Por qué es relevante tener este punto sobre el tipo de cambio? Porque es la primera vez, y esto viene a reforzar todo lo que he dicho a lo largo de este tiempo, que el gobierno no está, Banco de México y la Secretaría de Hacienda, no están para defender un nivel de tipo de cambio. Están para intervenir en el mercado cuando se den condiciones fuera de la norma. Aquí lo que vemos es que faltaba liquidez, que había un fuerte ataque especulativo, que se han venido sumando cosas. La incertidumbre y la locura que hay por el tema de las gasolinas, más los anuncios que ha hecho Trump, que han hecho que haya desconfianza incluso en el extranjero. Algunas de las operaciones que hizo Banco de México y la Secretaría de Hacienda a través de la Comisión de Cambios, las hicieron en el mercado de Nueva York y otras las hicieron en el mercado de México. Quiere decir que se mantiene el mismo mensaje que ha tenido esta coordinación de la política monetaria y fiscal, que se va a garantizar que haya liquidez en el mercado y que sea el mercado el que decida cuál es el nivel de tipo de cambio. Muchas explicaciones. Y yo veo a la gente muy enojada. No hablo del vandalismo, ya lo expliqué. La gente está enojada sin razón. ¿Qué te pareció el mensaje del presidente? ¿Está enojada sin razón? Está enojada sin razón la gente. A ver, hay que ser claros. Está enojada sin razón. ¿Cuándo se puede enojar la gente con razón? Está enojada sin razón porque están desinformados. Porque hay... A ver, acércame la cámara. A ver. Hay afuera una legión de imbéciles desinformados que usan las redes sociales de una manera franca y absolutamente perversa. No. Pero si ahora voy a pagar 2 pesos más por mi gasolina para liberar las finanzas públicas porque subió el precio, etcétera. Porque es injusto el precio fijo de la gasolina es injusto con los más pobres. Te voy a dar un dato. El subsidio que se le daba a la gasolina hasta el año pasado, más del 80% de ese subsidio, ¿quién se lo quedaba? Tú, yo, el Tuca Ferretti y los más ricos de este país. Quien tiene un carro, yo que tengo un motor Hemi 5.6, pues gasto más gasolina que una persona que tiene un vehículo compacto. Me tocaba más subsidio a mí. Los ricos, los 3 deciles de ingreso más ricos de la población, gastan el 20% de su salario en gasolina. Este subsidio se quedaba para los más ricos. Bueno. El decil más pobre de ingreso en este país. ¿Y por qué los pobres no están felices? Gastan el 11%, por desinformados. Porque hoy, gracias a la reforma en telecomunicaciones, hay redes sociales al alcance de prácticamente todos los mexicanos, donde vemos información falsa, información mentirosa, información que exagera las cosas y que no es correcta. El subsidio a la gasolina, el precio controlado beneficiaba a los ricos. ¿No está pasando nada? No, sí está pasando. ¿Qué está pasando? Sí está pasando. Está pasando que hay quienes con algún interés político están utilizando las redes sociales para generar un mayor descontento. El decil más pobre, a ver si me permites ya decirlo, gasta el 9%, perdón, de su salario en gasolina. A ellos les tocaba una miseria del subsidio. No están defendiendo a los pobres, están defendiendo a los ricos. A lo mejor, y porque están profundamente equivocados, se debe liberar esos recursos, esos 40,000 millones de pesos que solo eran del transporte del combustible, a favor de programas sociales. ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? ¿Por qué aquellos que se envuelven en defensores del pueblo en las redes sociales y que manejan a sus legiones de idiotas que hasta escoltas tienen y todo, son los ofendidos?
Porque hoy a ti, a mí, al Tuca Ferretti nos sale más cara la gasolina. Más del 80% se concentra en los ¿Qué te pareció el mensaje del presidente? El mensaje del presidente me pareció total y absolutamente correcto. Es un mensaje en el cual busca explicar que le ha faltado a este gobierno, explicar que la liberación del precio del combustible no es un acto para joder a México, no es parte de la reforma energética. Es un acuerdo que tomaron todos el Congreso de la Unión, porque dice Morena, nosotros no votamos. Sí, tampoco propusieron nada, ¿eh? No hay un solo en el diario de debates, una sola posición de Morena que dijera que la liberación del precio de los combustibles iba a dañar a México. Entonces es un mensaje que busca acercarse un poquito, aunque sea un poquito, aunque sea a la razón y a los datos duros, Ciro. ¿En cuánto va a quedar la inflación después de esto? Primero vamos a ver la inflación de diciembre, que saldrá el 9. Yo creo que este es un impacto de una sola vez. Y como otra vez... Ya dicen que va a aumentar 9% en febrero. Mira, lo dijo el secretario de Hacienda, que estaba haciendo una buena chamba. Ha estado tuiteando con la gente. Nadie puede asegurar hoy cuál va a ser el precio del petróleo. En el 8 de febrero, cuando se revise, se considerará tipo de cambio, se considerará precio del combustible, se considerará una gran cantidad. Entonces no puedes decir 8 o 9 porque nadie sabe esos datos hoy. Quien te diga un dato hoy te está mintiendo. Y dejémonos ya de tonterías. Mira, estuve en Houston. Cuando llegué a Houston, el galón costaba 2.08. Cuando me fui, costaba 2.23. Yo no vi saqueos 10%. ni nadie que estuviera ofendido, ¿eh? Bueno, remátala, David. Mire, a pesar del miedo que tienen algunos, de esos que se creen cualquier tontería que sale en las redes sociales o que se dejan pastorear por mentirosos profesionales y confesos, hoy Walmart anunció que sus resultados al cierre del año pasado eran los mejores desde 2007. Entonces, hay alguien que está mintiendo y no soy yo ni son los datos económicos. Bueno, antes de ir una pausa, Uber informó que desde hoy va a aumentar la tarifa de costo por kilómetro de su servicio. Las localidades que registran el mayor aumento son Guadalajara con 18.2, Aguascalientes 15.7, Monterrey va a tener un aumento del orden del 15 y 16, Toluca también por ahí del 15 y en la Ciudad de México y Guanajuato Uber aumentará también su tarifa en ese orden. Dicen que el aumento se debió al alza en el precio de la gasolina. Con esto hacemos una pausa y continuamos. Inicio de año del presidente Enrique Peña Nieto. Mexicanas y mexicanos, es un gusto saludarlos al iniciar 2017. Espero que hayan celebrado en familia las fiestas decembrinas y de Año Nuevo. Este será un año de importantes retos, retos para México, para el gobierno y para nuestra sociedad. Son retos para los que estamos preparados si los enfrentamos unidos. El primero, sin duda, es el aumento en el precio de las gasolinas. Sé que hay mucha molestia y enojo por esta situación. Son sentimientos que entiendo y que comprendo. Por eso, hoy quiero ofrecerles una amplia explicación sobre este tema, esperando que ayude a aclarar las dudas que todavía hay. En primer lugar, es importante subrayar que este ajuste en el precio de la gasolina no se debe a la reforma energética ni tampoco a un aumento en los impuestos. ¿Por qué subió entonces el precio de la gasolina? Porque en el último año, en todo el mundo, el precio del petróleo aumentó cerca de 60%. Esto, a su vez, ha aumentado el precio internacional de la gasolina, lo que nos afecta directamente, ya que desde hace años México importa más de la mitad de los combustibles que consumimos. En pocas palabras, se trata de un aumento que viene del exterior. El gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento. Tratar de mantener el precio artificial de las gasolinas nos hubiera obligado a recortar programas sociales, a subir impuestos o a incrementar la deuda del país, poniendo en riesgo la estabilidad de toda la economía. De hecho, mantener un precio artificial de la gasolina en 2017, como el que teníamos en diciembre, habría significado un gasto adicional de más de 200,000 millones de pesos.
Este monto equivale a paralizar por 4 meses todos los servicios del Seguro Social, desde consultas con el médico familiar hasta cirugías, guarderías y servicios de emergencia. Interrumpir 2 años completos los apoyos que entrega el programa Prospera a casi 7 millones de familias. Suspender 3 años el Seguro Popular, que cuida la salud de más de 50 millones de mexicanos. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Además, mantener precios artificiales de la gasolina significaría quitarle recursos a los mexicanos más pobres para dárselos a los que más tienen. Los datos duros hablan por sí mismos. 60 millones de mexicanos, los de menores ingresos, solo consumen el 15% de la gasolina, mientras que 12 millones, el 10% de la población de mayores ingresos, consume 40% de la gasolina. En el pasado, otros gobiernos decidieron mantener artificialmente bajo el precio de la gasolina para evitar costos políticos. Lo pudieron hacer porque el país producía más petróleo, que se vendía más caro que nunca en la historia, y el gobierno tenía ingresos excedentes. Así, tan solo en el sexenio anterior se perdieron casi 1 billón de pesos, es decir, 1 millón de millones, subsidiando la gasolina. Y digo que se perdieron porque literalmente fue dinero que se quemó regalando gasolina, en lugar de invertir en cosas más productivas, como sistemas de transporte público, escuelas, universidades y hospitales. En nuestro caso, lo primero que hicimos antes de tomar esta medida fue recortar el gasto del propio gobierno de la República en casi 190,000 millones de pesos. Incluso, a la fecha, hemos tenido que eliminar alrededor de 20,000 plazas laborales, lo que representa una reducción en sueldos y prestaciones de más de 7,700 millones de pesos. Adicional a lo anterior, a partir del primer trimestre de este año, se reducirá en 10% la partida de sueldos y salarios de servidores públicos de mando superior de dependencias federales. A pesar de esta explicación, sé que el hecho de que las gasolinas se ajusten a su precio internacional es un cambio difícil, pero como presidente, mi responsabilidad es justamente tomar decisiones difíciles en el presente para evitar afectaciones mayores en el futuro. Si no cuidáramos la estabilidad de nuestra economía, ¿qué pasaría? Habría jefas y jefes de familia que perderían su trabajo. Jóvenes que hoy se están graduando no encontrarían un empleo. Las parejas que acaban de comprar una casa a crédito verían muy difícil completar sus pagos. Y las amas de casa verían que su gasto ya no les alcanza, pues subirían todos los precios. Eso es lo que pasa cuando un país pierde su estabilidad económica. Las familias, sobre todo las de menores ingresos, acaban siendo profundamente afectadas, y para evitarlo es que hoy el gobierno está tomando decisiones difíciles. Para proteger a la población y evitar que el aumento en el precio de las gasolinas sea pretexto para incrementos injustificados en otros productos o servicios, he dado indicaciones a las dependencias de gobierno para que mantengan una permanente vigilancia para evitar abusos. Además, el Gobierno de la República está dialogando con los sectores productivos para diseñar un paquete de medidas que apoye la economía de las familias, fomente la inversión y promueva el empleo. El otro reto que deberemos enfrentar en 2017 es el de construir una relación positiva con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Refrendaremos los sentimientos de amistad del pueblo de México con el pueblo norteamericano y trabajaremos con toda decisión para mantener y fortalecer las relaciones económicas, culturales y familiares entre los dos países. México sabrá defender y asegurar el respeto y el reconocimiento internacional que se ha ganado en el mundo. Para hacerlo, nuestro país cuenta con su inquebrantable dignidad, la fuerza de su historia, su cultura excepcional y hoy, como siempre, con la unidad nacional. La unidad es el valor supremo que ha permitido a México preservar su independencia y soberanía y afrontar con éxito los mayores desafíos de nuestra historia. La unidad nacional la construimos cada día, entre todos. La unidad está hecha de compartir valores profundos, de amor a la patria y del orgullo de ser mexicanos, de cumplir todos los días
con el esfuerzo generoso por nuestros hijos, nuestra familia y nuestro país, de mantener y desplegar los sentimientos de solidaridad que nos brindamos unos a otros, sobre todo en momentos difíciles. Tengo plena confianza en que, inspirados en nuestra unidad, México y los mexicanos estamos preparados para hacer frente a cualquier reto. Con esa confianza, trabajaré para que cada hogar y cada familia tenga un 2017 de salud, éxito y bienestar. Muchas gracias.